I ara continuem amb Antonio Ramos Murphy, que és fundador i assessor i fundador de la consultora Cultural Link i que també és col·laborador habitual amb Econcult i en el que hem fet molts treballs al voltant del disseny d'equipaments culturals, i el que ens presentarà serà unes reflexions al voltant d'aquesta connexió entre els equipaments culturals i les polítiques culturals, que és la seva tesi doctoral llegida fa ja un parell d'anys en el si de la Universitat de València, en el departament o en el programa de doctorat de Ciències Socials. Bon dia a totes i tots. Estic encantat de trobar-me de nou en Econcult, la meva segona casa al País Valencià, creo que se puede decir todavía legalmente. Gracias, amics, por la invitación. Y a partir de ahora, en el castellano que se habla en Canarias. Dos primeros comentarios rápidos, uno de tipo lexicográfico. Me voy a mover indistintamente entre espacio y equipamiento. Probablemente dentro de 15-20 días lo abandone por la noción de infraestructura cultural que propone Chema, porque afortunadamente, y gracias Chema, me ha hecho partícipe de la elaboración de la tesis, leo y cada vez tengo más argumentos, pero todavía no lo tengo del todo claro. Espero poder discutir con él en la mesa redonda. Y otro comentario es que voy a tener que aprender a hacer diseños de presentaciones. La de Chema son unas bilguerías tremendas, y además con pedazo cartelazo, ¿no?, de Marisa Gallén, la Premio Nacional de Diseño 2019. La verdad es que uno hace este tipo de cosas y es de escolar de primaria. De hecho, yo había pensado la gracia de sembrar las diapositivas de bombas, pero extravié el pendrive y lo he recuperado ahora por la mañana, así que el chiste iconográfico lo dejo para otro momento. Bueno, del título de la intervención que me han asignado los organizadores de la jornada y que yo he aceptado encantado, a saber, equipamientos culturales para las nuevas políticas culturales, se deriva, uno, que unas nuevas políticas culturales son necesarias o deseables, y dos, los equipamientos culturales a priori estarían llamados a desempeñar un determinado papel en su configuración. Aceptando esta hipótesis de partida, mi intervención va a discurrir por el siguiente guión. ¿Qué modelo de política cultural queremos sustituir? Dos, ¿qué razones hay para abandonarla? ¿Qué papel juegan los equipamientos o espacios culturales en la configuración del actual modelo fallido? Cuatro, podemos anticipar algunos elementos en torno a los cuales debería articularse un nuevo modelo de política cultural con mayor impacto transformador. Y por último, ¿qué papel juegan o jugarían los equipamientos culturales en esa tarea de reconfiguración de un nuevo modelo de política cultural con mayor impacto transformador? Empecemos, pues. A ver. Sí. ¿Qué modelo de política cultural queremos sustituir o que propongo sustituir? El modelo fundado en el paradigma de la democratización cultural, el principio fundacional de las políticas culturales modernas y el modelo dominante en la política cultural en Occidente desde hace más de 60 años. El mismo modelo que ha servido de marco para encuadrar las políticas culturales locales en el Estado español desde las elecciones municipales de 1979 y desde el despliegue del Estado de las Autonomías a partir de los primeros 80 del siglo pasado. En Europa occidental, los regímenes políticos culturales se han edificado sobre tres lógicas políticas compartidas. En primer lugar, la conservación del patrimonio histórico y artístico. En segundo lugar, el apoyo a la creación artística y su protección frente a las dinámicas de mercado.
y, en tercer lugar, el acceso igualitario a la cultura. Es esta última, el acceso igualitario a la cultura, la que se ha convertido en el principio rector de la política cultural desde finales de la década de los años 50 del siglo pasado. A pesar de algunas diferencias más o menos significativas en términos de intervención directa del Estado en las artes y la cultura, de la titularidad de la mayoría de las organizaciones e infraestructuras culturales, del peso del mecenazgo privado incentivado fiscalmente o de los procesos de legitimación de la expansión de las políticas culturales seguida a partir de los años de la década de los 70, a pesar de alguna de estas diferencias, se puede concluir que la existencia de un importante número de coincidencias significativas permite hablar de un paradigma dominante organizado en torno a la idea de que la cultura debe ser democratizada y el acceso de la ciudadanía garantizada. Este es el núcleo, esto es, en última instancia, el cogollo del modelo. El consenso ideológico, tanto por la derecha como por la izquierda, sobre la necesidad de que la política cultural orientada por el paradigma de la democratización cultural se asienta en la convicción de que el mercado no puede constituir el único principio de organización de la vida cultural y de sus prácticas sociales. Y al delimitar un campo lo suficientemente genérico, las nociones de democratización e igualdad en el acceso a la cultura han facilitado el acuerdo entre políticos, gestores y agentes culturales de todas las filiaciones, tendencias e inclinaciones, reforzando así su función central en la legitimación de las políticas culturales públicas y garantizando de paso la continuidad del modelo gobierne quien gobierne. Este legitimismo cultural del Estado, sostenido en el modelo de la democratización cultural, se manifiesta directamente en la manera en la que se formula el objetivo de la democratización. La democratización cultural no está diseñada en términos de diversificación de las formas culturales, ni en términos de expresión de la mayoría, ni en términos de promoción de la creatividad. Está diseñada en términos de acceso a bienes culturales escasos y a la difusión de dichos bienes entre el conjunto de la población. La democratización cultural es, en esencia, un esfuerzo de las instituciones culturales públicas para hacer que las obras de arte, preferiblemente las consideradas de alta cultura, sean accesibles y estén a disposición de la mayoría de la población. No es menos que esto, pero tampoco es más que esto. Sintetizando, la democratización cultural en la práctica es un modelo fuertemente estatista y paternalista, difusionista entre el conjunto de la población y del territorio, de oferta cultural, cuya excelencia está filtrada por especialistas del sector, apoyada en un proceso expansivo de infraestructuras culturales, que materializa y limita a la vez sus posibilidades de actuación, Chema ha hecho mención a ello, y regida por el principio según el cual la ampliación de la oferta aumenta la demanda. Vayamos al segundo punto del guión. ¿Cuáles serían las razones por las que deberíamos dar el carpetazo al paradigma de la democratización cultural? ¿Por qué deberíamos plantear ya la sustitución del modelo y cuanto antes mejor? Porque lamentablemente, 60 años después de su implementación, los resultados no pueden ser más desalentadores. Un gran número de estudios y trabajos empíricos realizados en diferentes países occidentales confirman que las grandes fracturas culturales entre grupos sociales persisten y que la cultura canónica, la alta cultura, no ha ensanchado significativamente su base social. A diferencia, por ejemplo, de otras políticas igualitarias que los distintos regímenes del bienestar sí han conseguido introducir en la sociedad. Por ejemplo, el caso de las políticas educativas o las políticas sanitarias. El proyecto de acceso
el proyecto de propiciar el acceso de la mayoría de la población a las grandes obras sigue sustancialmente irrealizado y las desigualdades apenas se han atenuado. Es más, no solo no termina por estrecharse la brecha cultural, sino también existen evidencias empíricas que en determinadas partes de Europa esta brecha se ha incrementado en los últimos años. El modelo de la democratización cultural es un modelo fallido. ¿Y por qué afirmo esto? Porque el modelo es ineficaz, porque el modelo es ineficiente y el modelo es injusto. Es ineficaz porque no cumple los fines declarados, sus propios fines declarados, estrechar, recortar la distancia y la brecha cultural. Es ineficiente porque cuando logra algún objetivo lo hace con un aprovechamiento inadecuado de los recursos, y es injusto porque redistribuye los recursos de toda la población hacia los grupos de renta media, alta y alta. Es un modelo, insisto, que agotado. Y en ello influyen causas tanto de tipo interno, de legitimación, sistémicos, de sostenibilidad económica, como de tipo externo, relacionados con la pérdida de soberanía del Estado, las crisis económicas, la crisis energética, la transición al paradigma digital. Pero sobre todo, la democratización cultural fracasa porque es que no puede tener éxito. Su impotencia reside en la debilidad de su tesis principal, la posibilidad de ampliar los públicos de determinadas expresiones culturales a partir de las experiencias de los grupos sociales privilegiados, presuponiendo que las experiencias, las posibilidades y las necesidades culturales de todos los miembros de la población son iguales. La democratización cultural reposa sobre la asunción de facto de que en una sociedad dada existe una única cultura y un único criterio o estándar de excelencia. Las políticas de democratización cultural han sido y son, en esencia, la democratización de la alta cultura, una cultura definida por las experiencias, expresiones y valores íntimamente ligados a las élites económicas e instruidas de los grandes centros urbanos. Y a pesar de que el lenguaje políticamente correcto intenta difuminar sus contornos más antipáticos, es en el fondo una cultura definida y filtrada por las élites culturales para aquellos segmentos de la población que ya han sido favorecidos y para cultivar aquellos que ya han sido cultivados. Así las cosas, cuanto tanto la forma como el contenido de la alta cultura se establecen en lo esencial como los estándares de referencia, lo que procede, según este modelo, según el relato de la democratización cultural, es su simple y llana difusión. De ahí que la haya caracterizado como una política difusionista. Y es precisamente aquí, en su condición, en su dimensión difusionista, cuando entra en escena uno de los dispositivos estrella del modelo de la democratización cultural, los equipamientos culturales. ¿Se acuerdan aquello de que el modelo se apoya en una red extensa de equipamientos culturales? Pues entonces examinemos el papel que juegan los equipamientos culturales en la definición del actual modelo. Entramos así en el tercer punto del guión. Aunque no podemos establecer una correlación perfecta entre modelos de política cultural y modelos de equipamientos culturales, creo que es posible afirmar que existe una cierta correspondencia entre un modelo de política cultural y un modelo de política de construcción de equipamientos culturales. En Occidente es posible distinguir tres variantes de la relación política-cultural, equipamientos culturales. El modelo europeo occidental, de raíz absolutista, al que le correspondería un modelo de espacios culturales orientados a la excelencia y con una fuerte intervención pública. El modelo de los países nórdicos, de inspiración socialdemócrata igualitarista,
al que le correspondería un modelo de espacios más inclusivos y polivalentes, pero también con una importante financiación pública. Y, en tercer lugar, el modelo anglosajón de tradición liberal, en el que los espacios culturales están en manos privadas y se encuentran en gran medida reguladas por el mercado. En gran medida, no absolutamente. Pero, a pesar de este esquema, estos tres posibles modelos, digo, a pesar de esto, del mismo modo que la diversidad de regímenes de bienestar y marcos institucionales es compatible con la afirmación que defiendo de que existe un paradigma fundacional y dominante de política cultural en los países occidentales, que es la democratización cultural, creo que igualmente se puede afirmar que la lógica de la igualdad de acceso y de participación es la que rige las políticas de creación de equipamientos culturales, de sus formas, de sus tipos y sus modelos de dirección y gestión. Perdón. Desde una perspectiva crítica, se puede observar que los equipamientos culturales han contribuido, de facto, al distanciamiento social de los sectores de la población menos iniciadas en las formas culturales canónicas y en las formas artísticas de vanguardia. La progresiva especialización de los espacios culturales, sea cual fuere su intención fundacional, como repositorios de obras de alta cultura y de espacios de exhibición y difusión de programas culturales previamente filtrados por los expertos, conlleva un correspondiente uso contemplativo, pasivo, reverencial, que es compatible con esa función educadora y civilizatoria que el paradigma de la democratización cultural asigna a la cultura. Por otro lado, la distancia social selectiva, abonado por los proyectos culturales diseñados y vehiculizados desde los equipamientos o espacios culturales, encuentra a menudo su traducción en una arquitectura a veces monumental, otras asépticas y frías, y otras semantizadas en exceso, que en lugar de amortiguar la distancia social, la refuerza y reproduce. Los espacios culturales, templo, que mencionaba Chema, en no pocas ocasiones generan sobrecogimiento o rechazo, y la mayoría de las veces consiguen inhibir y coartar la comunicación y la acción cultural. Los espacios culturales, además, realizan en no pocas ocasiones un papel de estabilización social a través de una función democrática integradora y aportan un plus de legitimación a las políticas culturales a través de lo que algunos investigadores han denominado el mito de las necesidades sociales, que funciona como un mecanismo retroalimentador y que de la mano de determinados tipos de dispositivos de participación de dudosa consistencia empírica convierte en la identificación de una determinada demanda social de espacios o de servicios culturales y en una operación de cobertura de las políticas de democratización cultural. A ver, no me quedo convencido. ¿Qué quiero decir con esto? En la detección y definición de los objetivos de las políticas de creación de equipamiento, en muchas ocasiones han jugado un papel protagonista los colectivos y movimientos sociales. Tras una fase inicial marcada por la reivindicación y el compromiso de los movimientos y de los distintos agentes sociales en la promoción de ese nuevo espacio, le sucede, después de la aparición de este nuevo servicio, supone una cierta captura de la energía y de las dinámicas asociativas previas. Este efecto de integración y cooptación de iniciativas cívicas ha contribuido en muchos casos a la desactivación de la participación comunitaria. No me queda muy claro explicando esto, pero si quieres creo profundamente en el asunto. Los espacios culturales también evidencian los fracasos recurrentes de la política voluntarista que persiguen ampliar el acceso y la participación cultural, incrementando el número de recursos y servicios culturales sin tener en cuenta lo que ya he mencionado, los aspectos sociales, culturales, estéticos, psicológicos y de capacitación de los diferentes grupos de la población. Y ahí se referencia a esto, cuando me refería a que
ni las experiencias, ni las expresiones, ni los intereses, ni las posibilidades del conjunto de la población son iguales. Y finalmente, los espacios culturales relevan con nitidez la ya mencionada consecuencias regresivas en términos fiscales. Esto es una consecuencia del reiterado indiferentismo social de las políticas de democratización cultural. Mientras que las formas artísticas y culturales promovidas por los espacios culturales cosechan el desinterés e incluso la irritación de los grupos menos instruidos y de rentas más bajas, los individuos pertenecientes a los sectores sociales más acomodados disfrutan de una mayor capacidad para poder obtener rendimiento del uso y disfrute de estos recursos públicos. Y como ya hemos anticipado, la mayoría de los espacios culturales se han mostrado como centros de distribución cultural capturados por el consumo y la práctica cultural de las minorías de renta media alta y alta. Resulta, por lo tanto, en mi opinión, plausible establecer una línea de correspondencia entre un modelo de equipamientos culturales, un modelo de instituciones y espacios o equipamientos culturales especializados, orientados a la excelencia, gestionados por expertos cooptados desde el mundo de la producción cultural, centrados principalmente en la exhibición y difusión de la alta cultura, propiciatoria de prácticas culturales pasivas, en la mayoría de los casos, y con una fuerte intervención pública, se puede establecer una relación entre ese modelo de política cultural de equipamientos culturales y un modelo de política cultural estatista, vertical, paternalista, ilustrada, difusionista y orientada a una concepción restrictiva de la igualdad de oportunidades en el acceso y en la participación cultural. Ah, mira, aquí apareció una bombita. Bien. Una última cuestión para acabar con este cuarto punto. Por si ha sido un lío, recuerden que este es el hilo. ¿Qué abandonamos? ¿Por qué lo abandonamos? ¿Qué papel juegan los equipamientos en aquello que yo propongo abandonar? Y entonces la cuestión sería ir a por el cuarto punto, ¿no? Porque si las cosas se parecen en algo a lo que planteo, parece razonable no continuar posponiendo otro medio siglo la necesaria sustitución del fallido modelo de política cultural y afrontar cuanto antes su reformulación desde una perspectiva más eficaz, más eficiente, más equitativa y más sostenible, lo cual nos compele a la redefinición de sus retos principales y a la refundación de sus objetivos y supuestos políticos. Por lo tanto, ahora ya aparco el colmillo crítico y me planteo proactivamente si es posible anticipar algunos elementos en torno a los cuales debería articularse el susodicho nuevo modelo de política cultural con mayor impacto transformador en la sociedad real y sobre la vida real de las personas reales, ¿no? Bueno, y no puedo extenderme en este punto, ni me alcanza el tiempo, ni es el asunto central que nos convoca esta mañana, pero por razones obvias, después de preparar el terreno como lo he hecho, tampoco lo puedo soslayar del todo. Así que, si me permiten, voy a enumerar en modo ráfaga 4 ideas o principios que posibilitan avanzar desde ahora en la articulación de un nuevo marco de política cultural más eficaz, más eficiente y más justo. Obviamente la tarea no se agota con estos 4 principios. Para empezar, una política cultural de nueva planta debe establecer como principio rector la distribución equitativa de capacidades culturales. Y entiendo por capacidad cultural las condiciones en que las personas reales tienen la libertad sustancial de producir cultura, de moldear su entorno cultural y de interpretar las expresiones culturales de otro o de otra.
En segundo lugar, el objetivo intrínseco de una política cultural de nueva planta debe ser la satisfacción efectiva de los derechos culturales de ciudadanía en sentido amplio. El agotado modelo de la democratización cultural, a la que me estoy dedicando a machacar, se organiza, como hemos visto, en torno a una lectura ad mínima, una lectura muy restrictiva de los derechos culturales, reduciendo en la práctica su realización al derecho de acceso y participación, también en una acepción muy restrictiva, entendiendo básicamente la igualdad de oportunidades para el goce y disfrute de las expresiones culturales, las expresiones artísticas y los elementos del patrimonio cultural. Existe, en mi opinión, sin embargo, una posibilidad de una lectura más expansiva de los derechos culturales, pero eso sí que tenemos que dejarlo para otro momento. Bueno, tercer principio, para avanzar en la articulación de un nuevo modelo de política cultural. Este tercer principio sostiene que la política cultural debe estar orientada a la activación de los recursos culturales y creativos del territorio, de la comunidad, como una estrategia del desarrollo humano. La idea que postulo es desplazar el centro de gravedad de la convencional y dudosa planificación de la cultura a la planificación de la dimensión cultural del desarrollo. Se trata de abandonar el enfoque sectorializado de la política cultural convencional y ver cómo el amplio espectro de recursos culturales y simbólicos del territorio y de la comunidad pueden contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Cuarto y último principio. La política cultural debe incorporar un mayor grado de racionalidad instrumental en el proceso de planificación e implementación de los programas y de las acciones. Mía ha hecho referencia a un elemento clave de ese proceso de pensar estratégicamente la cultura, que es la evaluación. No es la fase final, está presente desde el principio, entendido además como un elemento de empoderamiento de la sociedad, porque con eso se eliminan mediaciones. Digo, hay que introducir una mayor racionalidad instrumental si demandamos que las políticas culturales ocupen un lugar de mayor centralidad en las políticas de desarrollo. Una política cultural, por lo tanto, de nueva planta, proactiva y con potencial transformador, tiene que ser razonable y razonada, constituida en base a criterios y objetivos racionales y controlable en su ejercicio. Y con esto doy por cerrado la referencia relámpago a los 4 principios, hay más, que propongo que consideremos para avanzar desde ahora, desde el viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acabamos de perfilar, en la configuración de un modelo de política cultural. Y así llegamos al último interrogante de nuestra exposición, es decir, toca preguntarnos, ¿cómo voy de tiempo, Pablo? ¿Me quedan 5 minutos? Vale, con eso doy. Entonces digo, me permite llegar a este quinto y último epígrafe, por lo tanto toca preguntarnos qué papel juegan o podrían jugar los equipamientos culturales en la reconfiguración de un nuevo modelo de política cultural. Bien, la política cultural, venimos argumentando, se implementa sobre una red física de espacios e infraestructuras culturales que definen sus límites y potencialidades, y que supone el elemento fijo a corto y medio plazo. Esa permanencia que se refería Chema. Sus características delimitan en gran medida las fronteras de posibilidades de actuación, impacto y articulación de las políticas culturales. Dicho de otro modo, por un lado, los espacios o equipamientos culturales determinan en buena medida las condiciones de posibilidad para la realización efectiva de los derechos culturales de ciudadanía y por otro son nódulos físicos, materiales y simbólicos determinantes en la articulación de los ecosistemas culturales locales. Desde la perspectiva que defiendo, la redefinición del rol y de los modelos de uso y gestión de los espacios culturales, incluyendo de manera preferente su relación con el espacio público, deviene en uno de los elementos más importantes en la reconfiguración del modelo de acción pública. Y creo que van a ser determinantes en las políticas culturales locales y territoriales en las próximas décadas. Desde un punto de vista analítico, podemos considerar
que los espacios culturales, entendidos como contextos, cumplen básicamente 3 tipos de funcionalidades. Y este esquema, este reanálisis, es legado de una intervención que hicimos con motivo de la visita de Kunming, en aquel proyecto animado por Chuan, inspirado en gran medida por Pau Roussel. Digo, los espacios culturales entendidos como contextos pueden cumplir principalmente 3 tipos de funcionalidades en relación con los procesos culturales creativos e innovadores. Como proveedores de recursos, como proveedores de funciones simbólicas y como proveedores de funciones operacionales. Muy brevemente. En su función de proveedor de recursos, el equipamiento cultural puede aportar una serie de inputs, una serie de aportaciones a los procesos culturales, entre los que destacan, pues, lo que conocemos, el capital físico, el capital financiero, capital relacional, el capital formativo o el importantísimo capital simbólico. En su condición de proveedor de funciones simbólicas, el equipamiento cultural construye distintas funcionalidades que otorgan significados y valores a los procesos que ocurren en ellos o que se activan a partir de ellos. Entre otras, estas funciones semióticas cabe diferenciar el storytelling, que le asigna, que perfila el propio sentido de la organización, funciones de identificación y certificación, y de generación de valor o asignación de valor económico, social y político a los procesos culturales y creativos. Y el último tipo de funcionalidad, el equipamiento cultural en tanto que proveedor de funciones operacionales, es probablemente, en mi opinión, el más relevante desde la perspectiva de la política cultural. Estoy intentando establecer relación a las 2 partes del título. Es el más relevante desde la perspectiva de la planificación política cultural. Los equipamientos son o deberían ser interfaces de conexión entre las distintas fases o momentos de los procesos culturales creativos e innovadores y entre la creación y la demanda potencial de disciplinas artísticas. Las características que determinan este tipo de funcionalidad pues, están relacionadas o se refieren a su usabilidad, a la comunicación y notoriedad, a la eficiencia, la porosidad de la imbricación de la institución y su impacto transformador en términos de su capacidad de afectar el contexto en el que se ubica, pero también su capacidad de afectar la vida de los individuos y de las personas en términos de sensibilidad estética o de propensión a la creación y a la innovación. La reflexión sobre la funcionalidad de los espacios culturales se sitúa de este modo, en mi opinión, en la tensión entre la perspectiva individual y la necesidad de un contexto propicio para el desarrollo de procesos culturales y creativos. Para cumplir con sus funciones de entorno facilitador y de herramientas de activación del ecosistema cultural urbano, en clave de distribución equitativa de las capacidades culturales, los espacios culturales han de desplegar de manera eficaz y eficiente el conjunto, la integridad de estas funciones. Tienen que actuar simultáneamente como proveedores de recursos, proveedores de capital semiótico, proveedores de funciones operacionales. En el ámbito que nos ocupa en esta jornada, el reto al que se enfrenta una política cultural de nueva planta pasa por redefinir la misión de los espacios culturales, superando al modelo convencional, por lo general centrado exclusivamente en las funciones de exhibición y difusión, parte de la primera función o la primera funcionalidad, y poniendo, como digo, el reto consiste en poner en valor la totalidad de estas funcionalidades, activando de manera eficaz, eficiente y equitativa el conjunto de los recursos disponibles para hacer posible la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía en el marco de un proceso integral de desarrollo. Es precisamente en la capacidad de los espacios culturales de desarrollar de manera eficaz, eficiente, equitativa e integral sus diferentes funcionalidades donde reside su potencial transformador, donde reside su potencial para contribuir a articular una política cultural de nuevo tipo, orientada al desarrollo territorial, con la intención de satisfacer la materialización efectiva de los derechos culturales de la ciudadanía, situando el foco principal en la redistribución de las capacidades culturales, maximizando su
potencial de transformador de contexto y maximizando su capacidad de afectar la vida de las personas en términos de sensibilidad estética, conciencia expresiva y artística o de propensión a la creación y a la innovación. Muchas gracias.